Llegué al mercado a las 7 de la mañana y ya había más gente de la que esperaba. Olía a café recién colado, a frutas maduras y a algo frito que no pude identificar pero que me hizo tener hambre de inmediato, aunque ya había desayunado. Una señora con una canasta enorme me pasó por el lado sin mirarme, y yo me hice a un lado apenas a tiempo. Me quedé parado en la entrada, mirando los pasillos que se extendían en todas direcciones, y pensé que iba a necesitar más tiempo del que había calculado. Mucho más tiempo. ¿Qué pasó? Te lo cuento ahora. Hola, soy Carlos. Bienvenido a Learn with Spanish Stories, el podcast donde practicas español con historias de la vida real. Hoy te voy a contar la historia de Mateo, un joven de 26 años que visitó por primera vez el mercado local de un pueblo pequeño en Colombia. Una historia sobre colores y olores que no se olvidan, sobre precios que se negocian con una sonrisa, sobre frutas con nombres imposibles, y sobre ese tipo de lugares que te recuerdan que todavía existen espacios donde el tiempo funciona de manera diferente. Mateo era de Bogotá. Había crecido en la ciudad, estudiado en la ciudad, trabajado en la ciudad. Su experiencia con los mercados era principalmente la de los supermercados modernos, con pasillos ordenados, precios fijos en etiquetas y cajas registradoras con pantallas táctiles. Había ido algunas veces a mercados de barrio en la capital, pero nada que lo hubiera preparado para lo que encontró ese sábado en el municipio de Salento, en el corazón del eje cafetero. Había llegado al pueblo el viernes por la noche, como parte de un viaje corto de 5 días, que se había regalado después de terminar un proyecto largo y agotador en el trabajo. Salento era conocido por sus casas de colores, sus fachadas pintadas a mano, y su cercanía con el Valle del Cocora, donde crecen las palmas de cera más altas del mundo. Mateo había visto fotos, había leído artículos, y pensaba que sabía más o menos lo que iba a encontrar. El mercado del sábado era otra cosa. No era un mercado turístico. Era el mercado de los habitantes del pueblo y de las veredas cercanas, el lugar donde la gente llegaba desde temprano a comprar y vender lo que había producido durante la semana. Mateo llegó siguiendo el olor y el sonido, sin mapa y sin lista, con solo una mochila pequeña y billetes suficientes para comprar lo que le llamara la atención. La entrada principal era un arco de metal pintado de amarillo que daba paso a un espacio techado con techo de zinc. Desde ese primer paso, la temperatura cambió. Adentro era más fresco y más húmedo que afuera, y la luz entraba filtrada por el metal en franjas diagonales que iluminaban el polvo en el aire. Mateo se detuvo un momento para que sus ojos se ajustaran y para entender hacia dónde quería ir primero. Lo primero que lo detuvo fue un puesto de frutas que ocupaba casi media cuadra del pasillo central. No eran las frutas del supermercado. Eran frutas apiladas en pirámides cuidadosas, con colores tan intensos que parecían pintadas, y con nombres escritos a mano en cartones pequeños con letra que a veces era difícil de leer. Mateo reconoció los mangos, las papayas y las guayabas, pero había otras que no reconoció en absoluto. La señora del puesto era una mujer de unos 50 años, con un delantal azul y una manera de estar parada que comunicaba que ella llevaba muchos años en ese lugar exacto y que no tenía prisa de ningún tipo. Mateo señaló una fruta redonda y amarilla con manchas verdes que nunca había visto. La señora sonrió y dijo: «Eso es un maracuyá pasado de maduro, mijo. Está en su punto». Mateo le preguntó cómo se comía. La señora lo miró con una expresión entre divertida y paciente. Sacó un cuchillo pequeño, partió la fruta por la mitad y le ofreció una de las partes. Mateo la tomó y la probó ahí mismo, de pie en el pasillo, con el jugo escurriéndole por los dedos. Era ácido e intenso y dulce al mismo tiempo, con una textura que él no esperaba. La señora lo observó probar con los brazos cruzados y una sonrisa que decía que ya sabía cuál iba a ser la reacción. Mateo compró 4. Luego señaló una fruta verde y espinosa que la señora llamó guanábana, y compró media porque era demasiado grande para cargar entera. Luego, una bolsa de uchuvas,
que conocía de nombre pero que hacía tiempo no comía. Salió del puesto con las manos ocupadas, y el cambio exacto que la señora contó sin usar calculadora ni ningún papel. El siguiente pasillo era de verduras y hierbas aromáticas. El olor cambió completamente. Había cilantro en manojos tan grandes que Mateo pensó que en Bogotá eso habría costado 3 veces más. Había tomates de diferentes tamaños y colores, papas de variedades que él no sabía que existían, y en un extremo del puesto, una cantidad de hierbas frescas con nombres que la señora del puesto recitó de memoria cuando Mateo se acercó a preguntar: cidrón, poleo, hierbabuena, albahaca morada, toronjil. Mateo repitió los nombres en voz baja como si estuviera memorizando algo importante. Compró un manojo de hierbabuena aunque no tenía ningún plan concreto para usarla. La razón fue principalmente el olor, que era tan limpio y tan intenso que resultaba imposible no llevársela. En el fondo del mercado había una zona de comidas preparadas con mesas largas de madera y bancas corridas a los lados. Había 3 o 4 puestos diferentes, cada uno con una señora detrás de ollas grandes que soltaban vapor. Mateo se sentó en el primer espacio disponible que encontró, y una joven de unos 18 años se acercó de inmediato a preguntarle qué quería. No había menú escrito. La joven recitó las opciones de memoria: sancocho de gallina, frijoles con chicharrón, arroz con pollo y changua para el desayuno si todavía quería desayunar. Mateo no sabía exactamente qué era la changua, pero le gustó la palabra y pidió eso. La joven asintió y desapareció hacia las ollas. La changua llegó en un tazón hondo: caldo blanco con leche, cebolla larga, cilantro y un huevo pochado en el centro con una arepa pequeña al lado. Era un desayuno andino, le explicó la joven cuando volvió con el pedido, típico de la región desde tiempos muy antiguos. Mateo lo comió despacio, con cuidado de no romper el huevo demasiado pronto, escuchando las conversaciones a su alrededor en ese español colombiano de montaña que tenía una musicalidad particular que a él le resultaba completamente hipnótica. Después de comer, Mateo siguió recorriendo el mercado sin prisa. Encontró un puesto de artesanías donde un señor mayor vendía objetos tallados en madera de palma de cera caída, que según explicó él mismo era la única madera que se podía usar, porque talar las palmas vivas estaba prohibido. Mateo compró un pequeño pájaro tallado que cabía en el bolsillo de su mochila, y que el señor envolvió en papel periódico con una destreza de muchos años. Encontró también un puesto de sombreros vuelteados y sombrero aguadeño, donde una mujer joven le explicó la diferencia entre los dos, con una paciencia y un detalle, que hicieron que Mateo terminara comprando un sombrero aguadeño, que no estaba en ningún plan original, pero que quedaba bien, y que, según la vendedora, era exactamente el tipo de sombrero que la gente de la región usaba de verdad, y no solo para las fotos. Salió del mercado pasadas las 11 de la mañana. Había entrado a las 7. 4 horas que se habían sentido como 2 y como 6 al mismo tiempo, de esa manera que tiene el tiempo en los lugares donde uno está realmente presente, y no pendiente del teléfono ni del reloj. Caminó de regreso al hostal donde se hospedaba con la mochila más pesada que a la llegada, un sombrero nuevo en la cabeza y el pajarito de madera en el bolsillo. En el camino se comió una de las uchuvas directamente de la bolsa, luego otra. Para cuando llegó al hostal, la mitad de las uchuvas ya no estaban. Esa tarde escribió en su libreta de viaje, que casi nunca usaba, unas pocas líneas sobre el mercado. Escribió sobre el maracuyá partido en 2 por la señora del delantal azul, sobre los nombres de las hierbas que había repetido como si fueran un poema, sobre la changua y el huevo pochado y la arepa pequeña al lado. Escribió: hay lugares que no se pueden fotografiar bien. Este es uno de ellos. Ahora te cuento la misma historia, pero más despacio. Mateo era de Bogotá y no conocía los mercados locales de los pueblos. Un sábado visitó el mercado del municipio de Salento, en el eje cafetero. Era el mercado de los habitantes del pueblo, no un mercado turístico.
Lo primero que lo detuvo fue un puesto enorme de frutas. Había frutas que Mateo nunca había visto antes. La señora del puesto le ofreció probar un maracuyá maduro. Mateo lo probó de pie en el pasillo y le encantó. Compró varias frutas diferentes antes de seguir caminando. La señora contó el cambio exacto sin calculadora ni papel. En el siguiente pasillo había verduras y hierbas aromáticas. Mateo compró un manojo de hierbabuena solo por el olor. Aprendió los nombres de hierbas que nunca había escuchado antes. En el fondo del mercado había un área de comidas preparadas. No había menú escrito, solo opciones de memoria. Mateo pidió changua, un desayuno andino típico de la región. Después de comer, siguió recorriendo el mercado. Compró un pájaro tallado en madera de palma de cera. También compró un sombrero aguadeño que no estaba en sus planes. Salió del mercado 4 horas después de haber entrado. En el camino de regreso se comió la mitad de las uchuvas. Esa tarde escribió sobre el mercado en su libreta de viaje. Escribió que hay lugares que no se pueden fotografiar bien. Y que ese mercado era uno de ellos. Ahora vamos con el vocabulario de este episodio. La palabra vereda. Vereda significa una comunidad rural pequeña que forma parte de un municipio en Colombia, generalmente ubicada en las afueras del pueblo principal, donde viven familias campesinas. Por ejemplo, al mercado llegaban personas del pueblo y también de las veredas cercanas que traían sus productos frescos. La palabra techo de zinc. Techo de zinc significa un techo construido con láminas de metal galvanizado, muy común en mercados, casas y construcciones rurales de América Latina por ser económico y resistente. Por ejemplo, el mercado tenía techo de zinc y adentro era más fresco y húmedo que en la calle. La palabra manojo. Manojo significa un conjunto de plantas, hierbas o tallos que se agrupan y se atan juntos para venderlos o transportarlos. Por ejemplo, Mateo compró un manojo de hierbabuena que olía tan bien que fue imposible no llevársela. La palabra pochado. Pochado significa un huevo cocinado directamente en agua caliente sin cáscara, de manera que la clara queda firme por fuera y la yema permanece líquida por dentro. Por ejemplo, la changua llegó con un huevo pochado en el centro del caldo blanco. La palabra talar. Talar significa cortar un árbol desde la base para derribarlo completamente, lo cual está prohibido en el caso de las palmas de cera en Colombia, por ser el árbol nacional. Por ejemplo, el señor explicó que talar las palmas de cera vivas estaba prohibido por la ley. La palabra destreza. Destreza significa la habilidad y la precisión que una persona desarrolla para hacer algo después de muchos años de práctica. Por ejemplo, el artesano envolvió el pájaro de madera en papel periódico con una destreza de muchos años. La palabra musicalidad. Musicalidad significa la cualidad melódica y rítmica que tiene una lengua, una voz o una manera de hablar, que la hace sonar como música al escucharla. Por ejemplo, el español colombiano de montaña tenía una musicalidad particular que a Mateo le resultaba hipnótica. La palabra arepa. Arepa significa un alimento tradicional colombiano y venezolano hecho de masa de maíz, que se puede cocinar a la plancha, al horno o frita, y que acompaña muchas comidas de la región. Por ejemplo, la changua venía con una arepa pequeña al lado que Mateo mojó en el caldo caliente. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Has visitado alguna vez un mercado local en tu país o en otro lugar que te haya sorprendido? ¿Qué fue lo más interesante que encontraste? Escribe tu respuesta en los comentarios. I'd love to read your answer. Gracias por escuchar. Soy Carlos y nos vemos en el próximo episodio de Learn with Spanish Stories.